En el dinámico mundo del comercio electrónico, pocas empresas han logrado posicionarse con tanta fuerza en el sector de la cosmética como Maquillalia. Una tienda online malagueña desde el año 2009 se ha consolidado como un referente nacional en la venta de productos de maquillaje, cuidado facial y belleza, con una facturación de 11 millones de euros actualmente. Con miles de referencias, un modelo de negocio ágil y una fuerte presencia digital, ha sabido adaptarse a los cambios del mercado y a las exigencias de un consumidor cada vez más informado. Hoy hablamos con su fundadora y propietaria para conocer de cerca los secretos del éxito de esta empresa andaluza que compite desde Málaga con grandes gigantes del sector. Buenos días, arrancamos hoy martes 14 de octubre, ya lo han visto, en Maquillalia, esa empresa malagueña de la que les vamos a dar más detalles en unos minutos, pero pendientes hoy también de la decisión de la Junta de Andalucía de denegar nuevas autorizaciones de VTC en Andalucía por razones, fíjense, imperiosas de interés general, dice la Junta de Andalucía. Una decisión que parte de la aplicación de las conclusiones del estudio técnico sobre la gestión de la oferta de VTC y habla, ojo, de crecimiento descontrolado. Pues un asunto del que hablaremos esta mañana también con nuestro invitado de hoy, Nicolás Esguiglia. Nico Esguiglia, el portavoz del grupo Con Málaga en el Ayuntamiento, será la entrevista del día. Con él hablaremos también de la situación de la ciudad y analizaremos los principales objetivos de este grupo de izquierdas. De momento, lo que hacemos es saludar a nuestros tertulianos de la mañana, María José Prado, Santi Subirón. Bienvenidos los dos, buenos días. Buenos días. Un placer. Hombre, después además de este puente de descanso, incorporamos además a nuestro compañero Santi Subirón, al que le hemos hecho una pequeña encerrona, pero bueno, ha aceptado de buen grado. Muchísimas gracias. Nada, encantado de estar aquí con vosotras. Un asunto, fíjense, el de las VTC, que comparte esta mañana portada con la encuesta del CIS. El barómetro de octubre de Tezanos coloca al Partido Socialista 15 puntos por encima del Partido Popular, con una estimación de voto del 34,8% y con Vox pisando los talones a Feijóo. Sánchez además repite como líder mejor valorado y Abascal adelanta a Feijóo como político preferido para presidir el gobierno. A ver, ¿qué opináis de la encuesta del CIS? ¿Qué os parece? ¿Os la creéis? ¿No os la creéis? ¿Realmente si hubiera elecciones mañana el Partido Socialista sacaría tanta diferencia con respecto al Partido Popular en unas elecciones nacionales? Con todo lo que está cayendo, ¿no? También. Bueno, a mí yo creo que lo que más me llama la atención de la encuesta no solamente la diferencia del Partido Socialista y el Partido Popular, quizás los dos grandes partidos mayoritarios, sino cómo la ultraderecha de Vox le está comiendo que está prácticamente muchísimo ya terreno del PP, a la derecha. Y es el grave problema que está teniendo en la sociedad española y lo que estamos viendo en el mundo, es decir, la ultraderechización de la sociedad en unos discursos muy populistas que está calando en un sector de población joven y que peligran porque además la ultraderecha lo único que viene a hacer es a tirar por el suelo nuestro estado de bienestar y eso es un grave peligro, sobre todo en los derechos conquistados. Yo llamaría la atención. Luego la diferencia es una encuesta. A ver, pues ya sabemos, el CIS a veces depende de cómo te pregunten o cómo te lo planteen, pero yo el problema lo veo ahí, es decir, en la pérdida de votos que está teniendo el PP hacia la ultraderecha. Yo es que creo que a Tezanos ya no se lo cree nadie. O sea, creo que partimos de la base. Tiene poca credibilidad, Tezanos la verdad. ha perdido absolutamente toda la credibilidad, tanto en cuanto además... La pena, Santi, perdona, no es Tezanos, es el Centro de Investigaciones Sociológicas claro, que tenemos, claro, que haya perdido, ¿no?, la credibilidad. Quitarle credibilidad a una entidad que ha tenido pues cierto prestigio durante mucho tiempo. Pero Tezanos, el CIS ahora no tiene credibilidad ninguna porque Tezanos no tiene credibilidad ninguna. Entonces, además, cuando todas las empresas demoscópicas que han hecho encuestas recientemente para otros medios de comunicación, las tendencias son radicalmente diferentes y opuestas a las que marca el CIS de Tezanos. A mí sí, yo sí que coincido en que sí que hay una tendencia en todas las encuestas, incluida la del CIS, de crecimiento de Vox y acercarse al Partido Popular. Yo creo que eso sí es una realidad que se va marcando en todas las tendencias, pero que a día de hoy la realidad de la calle
te aseguro que no es que el Partido Socialista tenga un 30 y tantos % de respaldo. Eso te garantizo que eso no es... De todas maneras, yo creo que la realidad andaluza es muy diferente a un CIS estatal. Un CIS estatal, hay comunidades autónomas donde la derecha no entra ni pasa, y menos la ultraderecha. Entonces, ahí puede equilibrar un poco. Bueno, pero quizá que en Andalucía pues estemos en la onda de la derechización, o se está en la onda de la derechización o la ultraderechización. Pero si hablamos, muchas veces perdemos la visión de lo que es el Estado completo y las distintas realidades de las comunidades autónomas. Pero la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular, es decir, sí, que con un deterioro importantísimo, sí, porque ahí vemos la Comunidad Valenciana cómo está el Partido Popular tan deteriorado con Mazón a la cabeza, o bueno... Sí, pero que la realidad de Andalucía a día de hoy, desde el punto de vista del respaldo institucional, es muy similar a lo que puede ocurrir en otras comunidades autónomas. En cualquier caso, yo creo que esto no responde a una realidad objetiva, tanto en cuanto además la encuesta se hace cuando se conoce el asunto de los pagos en metálico a Ábalos. Es decir, me extraña mucho, no sé a quién ha llamado Tezanos, pero me extraña mucho esta encuesta que a mi modo de ver no me cuesta creer que Pedro Sánchez o el Partido Socialista ganara unas elecciones nacionales. Lo que me cuesta creer es que sacara 15 puntos sobre el Partido Popular. En cualquier caso, tenemos que seguir. Yo creo que hay una manipulación de la encuesta. Bueno, un asunto, fíjense, la encuesta del CIS, en la que la inquietud por la vivienda y el empleo marcan récord de preocupación entre los españoles. Vivienda y empleo son asuntos, ya lo saben, recurrentes en la agenda de la actualidad informativa, a la que hoy nos acercamos con estas historias en directo que tenemos esta mañana. Tenemos a Rocío Carrascal, que está en Maquillalia, una empresa de cosméticos abierta en el año 2009 y de la que hoy les vamos a contar todos los detalles. La otra historia en directo tiene como protagonista al Grupo Municipal Socialista. Con ellos ha estado Lara Hernández y en un minuto nos da detalles de esa rueda de prensa. Otra historia tiene que ver con el fin de semana, el puente este completo de vacaciones. La ocupación en la capital ha estado en torno al 90%, cifras cercanas además al 96% en Benalmádena, y el aeropuerto de Málaga con cifras que les voy a contar en un minuto. Y fíjense también hoy pendientes, seguimos de los retrasos en los resultados de las pruebas del cribado de mama. El viernes, son estas imágenes, se manifestaron muchas mujeres en la puerta de la Delegación de Salud. Asuntos todos que les vamos a contar, siempre saben, hasta la 1:15 de la tarde, pero completamos esta mañana, se lo adelantaba yo, con un dato, en este caso del aeropuerto de Málaga, que cerró septiembre, fíjense, con 2,6 millones de pasajeros, una cifra que supone un incremento del 5% con respecto al año anterior y que permite al aeródromo malagueño superar por primera vez los 20 millones de pasajeros hasta septiembre. Es nuestro dato del día. Es un dato positivo que completamos además esta mañana con un ejemplo de éxito, en este caso empresarial, que nos trae Rocío Carrascal desde Maquillalia. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues efectivamente, si os gusta en cierto modo el tema del maquillaje, soléis comprar online, seguro que os suena. Maquillalia es una empresa malagueña que tiene más de 15 años y que además es todo un éxito y que tiene un montón de productos y también un montón de seguidores, sobre todo en redes sociales. Pero detrás de este éxito hay una historia de emprendimiento, hay una historia de visión de futuro y sobre todo hay una historia que lleva muchísimo trabajo y que hoy vamos a conocer de la mano de su fundadora, que nos va a demostrar cómo desde aquí, desde Málaga, es posible hacer cosas grandes en un mercado tan exigente como este. Gracias, Rocío. Pues en un ratito les damos todos los detalles de esta iniciativa empresarial que convive con la actualidad municipal, que viene hoy de la mano del Grupo Municipal Socialista, se lo decía yo, de esa rueda de prensa que han ofrecido esta mañana, en la que ha estado Lara Hernández. Buenos días, Lara. Buenos días, Paula. El Grupo Municipal Socialista ha dado a conocer que va a iniciar una campaña para denunciar los numerosos incumplimientos que dicen han tenido con la ciudad tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. La primera parada ha sido aquí, en el distrito Bailén Miraflores, donde han criticado el abandono del convento de la Trinidad, pese a las promesas realizadas, dicen, cuando llegó Juanma Moreno al gobierno de la Junta. Sin embargo, a día de hoy denuncian que todavía
este espacio sigue sin ser rehabilitado y todavía tiene un evidente deterioro, apunta. En este sentido, los socialistas apuestan por que se convierta en un espacio para las artes escénicas, para la cultura, y que esté vinculado al dramaturgo Romero Esteo. Además, critican que el engaño no se limita tan solo a este edificio. También han mencionado, por ejemplo, pues el edificio del tercer hospital, que dicen todavía no han comenzado las obras. Según el Grupo Municipal Socialista, tanto los gobiernos del PP, que se encuentran en el Ayuntamiento de Málaga, como en la Junta, llevan años anunciando a su juicio promesas que no llegan a cumplirse en la ciudad y se dejan abandonados numerosos proyectos importantes para los malagueños. Acusan en este sentido de engañar a los ciudadanos con esas promesas que no llegan a materializarse. Así que de esta forma inician aquí en este distrito, pero van a recorrer los 11 distritos de la capital para ir denunciando, alertando de esos proyectos que no se han realizado aquí en la ciudad de Málaga. Bueno, pues parece que estamos ya en campaña de cara a las elecciones autonómicas que serán el año que viene, pero fíjense cómo ya los diferentes partidos se van posicionando. Oye, que me he acordado yo, el convento de la Trinidad era donde el Partido Socialista, cuando gobernaba en la Junta de Andalucía, había previsto allí, fíjense, un lugar donde se iban a contar cuentos también, y teníamos allí un proyecto también relacionado con eso que tampoco se llevó a cabo, un edificio del que seguimos pendientes aquí en Málaga. Actualidad municipal, esta que nos cuenta nuestra compañera Lara Hernández, de la que vamos a hablar hoy también con Nico Esguiglia. Es el portavoz del Grupo Municipal con Málaga. También hoy seguimos pendientes de las novedades en relación, ya lo saben, a los retrasos en los resultados de las pruebas de cribado de cáncer de mama. Hoy vamos a hablar con el abogado de la Asociación Defensor del Paciente, con Damián Vázquez. La facturación de las urgencias tienen la desgracia de Portal. Era el Parque de los Cuentos, fíjense el proyecto que tenía el Partido Socialista cuando gobernaba en la Junta de Andalucía. Bueno, pues fíjense, estas son las imágenes, se lo decía yo en el arranque, de la manifestación que protagonizaron las mujeres el viernes en la puerta de la Delegación de Salud aquí en Málaga. Y de actualidad, de la actualidad más local y regional a la actualidad más internacional, que viene marcada por esta otra imagen. Ese encuentro en Egipto para la firma del plan de paz para Gaza. Estamos viendo ese momento muy comentado en los medios de comunicación, en el que Donald Trump y Pedro Sánchez se dan la mano. Donald Trump, que además luego hacía referencia a España para pedirle el incremento del gasto en defensa. Sin duda ha sido una de las imágenes del fin de semana. Y hoy hablamos de red eléctrica. Seguro que recordarán el apagón de abril, que nos sumió literalmente en la oscuridad. Pues bien, Red Eléctrica pedía medidas urgentes la semana pasada ante el riesgo de un nuevo apagón, porque decía que se habían detectado variaciones de tensión, una información que desmintió poco después en redes sociales. Hoy nosotros hablamos con el especialista, con José Aguado, es catedrático de la Universidad de Málaga, y a él le preguntaremos si estamos ante un nuevo apagón. Esperemos que no. Hoy les preguntamos también por la vista. ¿Se revisan ustedes la vista periódicamente? Escuchen, a ver lo que nos han dicho. Sinceramente no, me la he visto 2 veces en mi vida y ya está. Bueno, yo soy miope, pero no voy tan a menudo como a lo mejor debería ir. Tengo miopía, astigmatismo y soy estrábica. Porque nosotros revisamos las facturas y eso, y esas, las letras chicas vienen ya más, ¿me entiendes? Y entonces, pues claro, eso es lo que tengo nada más. Y bueno, sí, ahora ya tengo operados los 2 ojos y bueno, casi veo. Tengo gafas, pero solo la uso para cerca, digamos. Y sobre todo ahora que estamos tratando con las pantallas y tal, que va una peor, yo creo que es muy importante. Creo que la cuestión económica es muy influyente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la importancia justamente de revisarse la vista, sobre todo para la detección precoz de las cataratas, que alertan los expertos afectan al 25% de los mayores de 50 años. Y hoy vamos a recuperar nuestra sección de la protectora de animales. Carlos Portillo va a estar con nosotros en un ratito, en la segunda parte, y no viene solo, va a traer a Guinda, que está buscando hogar.
protectora de animales, que hoy completamos hablando también de castañas, porque se presenta una buena campaña, la de este año, en el Valle del Genal, donde ya ha comenzado la recolección de este fruto, que ocupa, fíjense, una superficie cultivada de 3.500 hectáreas. Y seguro que han visto ya en la calle cómo están los asadores de castañas en diferentes esquinas de la capital. Asuntos todos que les vamos a contar hasta la 1:15 de la tarde, pero que arrancamos, ya sabe, haciendo repaso por las portadas de nuestros compañeros de los periódicos locales. Aquí tenemos la de Diario Sur. Los migrantes tiran del aumento del empleo juvenil en Málaga. Es una de las noticias de portada de nuestros compañeros de Diario Sur, que lo completan con la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga. Son dos de las noticias con las que titulan nuestros compañeros de Diario Sur y que completamos a esta hora con los del Málaga Hoy. 5.000 víctimas del machismo cuentan con protección policial en Málaga. La mitad tienen menores a su cargo. Es la foto y el titular de portada de nuestros compañeros de Málaga Hoy. Completamos ahora con la opinión de Málaga. 6 municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España. En este caso es la imagen y el titular de los compañeros de la opinión de Málaga. Y El Español de Málaga: los barrios de Málaga pierden sus tiendas. La transformación de locales comerciales en vivienda arrasa en la ciudad. Pues son las portadas de los diferentes periódicos locales que completamos ahora con la previsión del tiempo, que viene marcada esta mañana por cielos completamente despejados, con temperaturas que van a oscilar aquí en Málaga capital entre los 17 y los 27 grados. Vientos que soplan de componente oeste de flojos a moderados. Previsión del tiempo que completamos con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Guillermo Jiménez, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Guillermo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues a esta hora tenemos tráfico fluido en líneas generales, tan solo un poco más de intensidad en la entrada por Avenida Blas Infante en sentido centro, por Avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, y en Avenida Juan 23, sentido norte, hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Gracias. Pues tiempo y tráfico que como cada día nos sirve para ir a esta nueva sección que tenemos esta temporada. Es nuestra entrevista del día y lo primero que vamos a hacer es saludar justamente al protagonista hoy de la entrevista, Nicolás Esguiglia. Nico Esguiglia, portavoz. ¿Nico o Nicolás? Nico es como me dice la mayoría de gente. Me llamo Nicolás, pero me dice todo el mundo Nico. Bueno, pues llamaremos Nico también al portavoz del grupo Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad. Nico, a mí me gustaría empezar un poco que nos contaras a todos los malagueños cuál es el modelo de ciudad que tiene el Grupo Municipal Con Málaga. ¿Cuál es el modelo que cree que tenemos ahora mismo y a cuál deberíamos ir? Sí, básicamente nosotros caracterizamos de que el actual modelo de ciudad está orientado fundamentalmente para favorecer los negocios privados. Como decimos nosotros, en la ciudad de Málaga le va bien sobre todo a un grupo de empresarios, gente que está haciendo, digamos, mucho dinero con este modelo orientado fundamentalmente a la promoción turística e inmobiliaria. Y para resumir, el modelo de ciudad por el que nosotros abogamos es una Málaga para todos y todas, que ponga en el centro el interés general, el bienestar de los vecinos y vecinas, los barrios de la ciudad, y que deje de estar tan obsesionada con la promoción turística y se empiece a obsesionar con la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Málaga tiene un enorme potencial como para no solo concentrar riqueza, sino distribuirla y que se ponga en el centro el bienestar de la gente. Hacíamos referencia hace un ratito en la mesa de actualidad a los resultados del CIS, de esta encuesta a los españoles, y colocaba ya la vivienda y el empleo como los principales problemas para los ciudadanos. Aquí en Málaga, además, la vivienda en los últimos meses, iba a decir en los últimos años, pero bueno, diremos en los últimos meses, se ha convertido también en un problema para muchos malagueños. Yo diría que la vivienda es a día de hoy el principal problema de nuestra ciudad. Está generando, digamos, un escenario de ansiedad, de precariedad para muchísima gente. Estamos hablando de un bien básico, ¿no? Donde se juega la vida en poder tener el acceso a la vivienda. Pensemos en la gente joven, poder diagramar, programar un futuro, poder emanciparse, poder tener acceso a un techo. El problema que tenemos es que el Estado y las administraciones públicas durante demasiado tiempo se han retirado
en la provisión de este bien básico. Lo han dejado en manos del mercado exclusivamente, y el mercado, sin una regulación democrática en el caso de la vivienda, tiende a comportamientos especulativos, a burbujas, a digamos, una espiral alcista de los precios, y que vengan muchos inversores, como es el caso de Málaga, inversores, digamos, con voluntad rentista y especulativa, que vienen a utilizar las viviendas no tanto para vivir como para especular. Por eso nosotros insistimos en lo que nombramos la necesidad de una regulación democrática, que nadie se asuste. Lo que planteamos es que el Estado y las administraciones públicas intervengan en algo tan básico como es la vivienda para garantizar, al fin y al cabo, que se cumpla un mandato constitucional, ¿no? Como es el artículo 47, que dice que todos los españoles y españolas tienen derecho a poder acceder a una vivienda digna. Bueno, intervenir tiene también sus peligros. También intervenir en el mercado de la vivienda. Bueno, se usa vulgarmente como para dar miedo, pensar que hablamos de Cubazuela del Norte, pero el mercado está intervenido en muchos aspectos. Se dan ayudas a muchos sectores, el Estado regula de que bienes básicos pues tenga que tener un comportamiento democrático el mercado, que no se acumule todo en unas pocas manos, sobre todo porque hablamos de un bien básico, no hablamos, por decirlo de algún modo, de un mercado de peines o de calcetines. Estamos hablando de la vivienda, donde, como decimos, está en juego el bienestar de la gente. Lo que decimos nosotros es que no se debería permitir de que la vivienda se ponga a cualquier precio. Claro, lo que pasa es que si limitamos ese sentido, por ejemplo, un propietario, ¿le limitarían el precio en el que puede alquilar, por ejemplo, una vivienda? ¿Sería una medida? Sí, se podría, digamos, esto para que la gente lo entienda, se aplica en prácticamente la mayoría de países europeos. Tienen mecanismos de regulación del mercado de la vivienda justamente para evitar comportamientos especulativos que generan un efecto social muy negativo en la sociedad. Lo que se le dice a la gente, a los que tienen muchas propiedades de vivienda, que cada vez hay más en la ciudad de Málaga, no es que no van a ganar dinero, es que van a ganar un poco menos de dinero porque necesitamos que las viviendas bajen los precios de los alquileres y de la vivienda en compraventa, porque hablamos de un bien básico y al fin y al cabo, como te decía, es un mandato constitucional, que nadie se olvide. La Constitución española mandata a las administraciones públicas a que combatan la especulación urbanística y que tomen todas las medidas que estén a su alcance para garantizar el acceso a la vivienda. Siempre es bueno recomendar a la gente que nos vea que le eche un vistazo a la Constitución, a la Carta Magna, artículo 47. Tenemos un caso, además, en los últimos días. Hemos visto al Grupo Municipal con Málaga con ella, que se llama Mónica. Tiene además una hija pequeña. Esta mañana iba a acampar en la puerta del ayuntamiento. Al final, bueno, pues ha dejado un poco en stand-by, ¿no? Esa decisión, porque está negociando con el ayuntamiento una solución. Y ahí está el Grupo Municipal también con Málaga con ella. Sí, hemos estado desde el principio. El caso de Mónica es un caso que yo creo que simboliza la situación del problema de la vivienda en nuestra ciudad. Hablamos de una madre trabajadora, trabaja en un supermercado, pero tiene un salario de 750 euros al mes. Entonces le resulta imposible poder acceder a un alquiler para ella y para su niña de 10 años, tal y como está el mercado de la vivienda. Fue desahuciada de la vivienda donde alquilaba durante muchos años justamente porque la compró un inversor y no le quiso renovar el contrato del alquiler. Gente trabajadora, el problema que tenemos en Málaga es que hay una distancia tan enorme, casi abismal, entre los salarios que cobra la gente y el precio de la vivienda, que la solución, la conclusión de ese problema es la precariedad y una emergencia habitacional. Y para eso tienen que intervenir las administraciones públicas. Un ayuntamiento, desde nuestro punto de vista, su principal tarea es cuidar a su gente. Entonces, no puede ser que un ayuntamiento que tiene un presupuesto de más de 1.200 millones de euros al año, es mucho dinero, no tenga medidas justamente para acolchonar y que una madre con una niña de 10 años, a mí me duele especialmente porque además tiene casi la edad de mi hija, y es terrible que nos acostumbremos a que un ayuntamiento como el Málaga permita que una niña se quede en la calle, ¿no? En pleno 2025 y con los recursos. El ayuntamiento va a buscarle una solución, ¿no? Entendemos. Sí, finalmente se consiguió, en parte gracias a la presión social, a la solidaridad, que ayudamos a que el caso se conozca, porque hay muchos casos como el de Mónica que pasan desapercibidos, lamentablemente, a que el ayuntamiento tome algunas medidas para intentar darle una solución habitacional digna. Pero hay mucho que mejorar en cuanto a las políticas de vivienda del ayuntamiento, justamente para dar una solución a este tipo de casos. Hablamos de una madre trabajadora, una madre una madre coraje, vamos, que cría sola a su hija, la tiene bien escolarizada, bien educada, pero tiene un salario que no le permite acceder, tal y como está el mercado de la vivienda, a un alquiler digno. Y para eso tienen que intervenir las administraciones. Conocíamos esta mañana también la decisión de la Junta de Andalucía de poner límites ya a las licencias de VTC. También aquí en Málaga, en toda Andalucía, decía que había habido un crecimiento desmesurado. Yo no sé qué opinión le merece esta decisión.
llega un poquito tarde. Llevamos muchos años exigiéndole a la Junta de Andalucía que regule el control de las VTC porque fue una auténtica selva lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos mucha relación y muy buena relación con el sector del taxi, que desde hace mucho tiempo vienen alertando de esta desregulación descontrolada, digamos, donde se permitió que proliferen de forma muy caótica y de forma masiva licencias de VTC, para que la gente nos entienda, los Uber, Cabify, etcétera, y le están haciendo una competencia desleal al taxi. Primero porque estas grandes empresas, para que la gente lo sepa, tributan muchas de ellas en paraísos fiscales. El sector del taxi paga sus impuestos, lo que después revierte en el bienestar de la ciudadanía. Estas empresas tributan muchas de ellas fuera del país y por otro lado generan unas condiciones de precariedad también en los trabajadores, en lo que son los trabajadores y conductores de estas empresas, y no se les exige el mismo tipo de normativa. Nosotros creemos que desde hace tiempo se tendrían que haber tomado medidas y en todo caso volvemos a reiterar nuestro apoyo al sector del taxi. Queremos administraciones que cuiden y protejan el taxi como servicio público. Y datos muy buenos que nos llegan desde el aeropuerto en cuanto a llegada de turistas. Es verdad que en los últimos tiempos hemos visto movilizaciones en Málaga, a nivel internacional sobre todo se tachaban de turismofobia. Yo creo que tienen más que ver con nuestro estilo de vida, ¿no? Y cómo está cambiando en los últimos años. Yo no sé qué opinión le merece. Sí, no es lo que nosotros planteamos, para que quede claro, no es fobia al turismo, es fobia a la especulación, fobia al maltrato a los vecinos y vecinas de la ciudad. Para que se entienda, el problema no es Hans el guiri, el problema muchas veces es Chema el especulador. Lo que nosotros denunciamos es que con el sector turístico se ve acompañado de procesos de especulación urbanística, de concentración de propiedades. Hemos visto una proliferación una vez más caótica, selvática, con el caso de las viviendas turísticas, y una vez más tiene que emerger lo que nombramos como una regulación democrática. El turismo evidentemente es uno de los principales motores de la economía y del empleo en nuestra tierra, pero debe estar correctamente regulado para que lo que se llaman las externalidades negativas o los efectos negativos de un turismo descontrolado no impacten de lleno en nuestra gente, tanto en problemas de convivencia que se dan, por ejemplo, muy claramente en el centro histórico de Málaga. Hay más, en torno a 15.000 viviendas turísticas, que una vivienda turística más es una vivienda menos para el alquiler residencial, o problemas que tienen que ver incluso que tocan cuestiones de identidad, ¿no? Es decir, que nos cuesta encontrar negocios tradicionales, cuestiones que estaban vinculadas a la tradición de los lugares que acogen de forma masiva el turismo. Por lo tanto, no es turismofobia lo que nosotros planteamos, sino la exigencia de que las administraciones pongan en marcha una buena regulación del sector, en parte también para cuidarlo el sector y para garantizar empleos dignos y que haya una buena convivencia con la población local. Me gustaría hablar también de movilidad, porque en los últimos tiempos hablamos mucho de movilidad, de los problemas de movilidad que tenemos los malagueños. Yo no sé qué plantea el Grupo Municipal con Málaga en ese sentido. Básicamente nosotros también llevamos alertando, a mí me toca además en términos personales sufrirlo cada mañana en la A7. ¿Viene de la zona este? Sí, es una situación de colapso realmente que se está dando, no solo en la zona este, sino prácticamente en todas las entradas a Málaga. ¿Cuál ha sido el problema? Que no se ha sido capaz de prever con tiempo y con la planificación necesaria un crecimiento del área metropolitana de Málaga que se veía venir. No hacía falta ser Nostradamus para entender de que en un desarrollo urbano y económico de la zona iba a crecer la población, iba a hacer falta, digamos, una planificación en materia de transporte que no se hizo. Hay un infradesarrollo muy claro en materia de transporte público. No se puede explicar cómo el área metropolitana de Málaga tiene el sistema de cercanías que tiene. Con tiempo se tendría que haber tejido una red ferroviaria, pero aquí en parte tiene relación con la especulación urbanística, se urbanizó todo, no fueron capaces ni de prever corredores donde ahora instalar el tren, si lo queremos plantear. Desde nuestro punto de vista, la solución siempre pasa por el refuerzo del transporte público. Hace falta urgentemente lo que nombramos como un pacto por la movilidad, que quitemos la movilidad del barro de la arena política, que firmemos todos los partidos un acuerdo con todos los diputados de Madrid, todos los diputados en Sevilla, para exigir inversiones urgentes en materia ferroviaria para nuestra tierra, que se mejoren los autobuses interurbanos, también que hay bastantes problemas. La única manera de solventar lo que va a ocurrir, y lamentablemente hay que prepararse porque va a ir a peor si no se toman medidas, es con una inversión fuerte desde lo público para reforzar el transporte público. Claro, la solución desde luego parte del transporte público. Si no hay mayor transporte público, difícilmente vamos a solucionarlo, porque las carreteras que plantean los expertos tardarán años todavía. No, además que está demostrado por los expertos de que, claro, es importante en algunas
algunas zonas, evidentemente, de la 7 hay que meter un tercer carril, porque es verdad que se hacen cuellos de botella, pero los expertos dicen de que tú pones un tercer carril y al poco tiempo se te va a volver a llenar el tercer carril. Por eso digo que hay que poner el acento en inversiones vinculadas al transporte público y especialmente al ferrocarril. Es la mejor solución. Yo creo que mucha gente viaja y se da cuenta en esas ciudades que tienen un buen tejido ferroviario. Es la mejor solución para que la gente, porque muchos vecinos a nosotros nos lo dicen, yo estaría encantado de dejar el coche. Puedo trabajar en el móvil, no gasto gasolina, no me tengo que, digamos, comer la olla donde aparcar, pero no tengo alternativa. Tengo que coger el coche porque no me dan ninguna alternativa a nivel de transporte público. Por lo tanto, de verdad, esto debería ser una prioridad de todos los partidos, exigirle a los gobiernos, gobierne quien gobierne, inversiones para mejorar el tejido ferroviario en nuestra tierra. Es urgente. ¿Y la bicicleta? ¿Hay suficientes carriles bici en Málaga? No, también está infradesarrollado. Málaga tiene una peculiaridad que una vez más lo dicen todos los expertos, que a nivel climático y a nivel de orografía tiene un enorme potencial para que la gente utilice las bicicletas. Además que ahora, como sabes, han, digamos, avanzado mucho lo que son las bicicletas de pedaleado asistido, porque hay gente que le da cosa porque suda, tiene que llegar al trabajo. Hay unas condiciones excelentes para que Málaga pueda tener un despliegue de carriles bici para que la gente, digamos, use esta movilidad, este sistema de movilidad sostenible. Pero el ayuntamiento no ha apostado por ello. Tenemos una red de carriles bici que es escasa, no está interconectada, que eso es muy importante, que tú no vayas con la bicicleta y hay un momento que llega el final. Y que incentive a que lo uses. Lo que dicen los expertos es que tú tienes que dar condiciones para que un niño y una persona mayor se atrevan a usar la bicicleta. Y en muchos casos te están lanzando a la carretera y eso hace que la gente no lo use. Y que se ponga urgentemente un sistema municipal de alquiler de bicicletas. O sea, es injustificable que una ciudad como Málaga no tenga un servicio municipal de alquiler de bicicletas y eso es urgente que se ponga en marcha. ¿Te lo han dicho ya al alcalde, al equipo de gobierno, que quieren ese servicio municipal de bicicletas? Años pidiéndolo. Debemos haber presentado, no sé, decenas y decenas de iniciativas al respecto. Como sabes, ha habido hasta grandes bicifestaciones. Recordemos, alguna gente lo recordará, el servicio de Málaga Bici, que tenía sus problemas, pero decidieron quitarlo directamente, no existe más, porque abogaban por un alquiler de bicicletas privadas. Una vez más, la tentación que a veces tiene este equipo de gobierno de priorizar los negocios privados antes que el interés general. Según nos dicen, en breve se va a poner en marcha un sistema público de alquiler de bicicletas, pero ya se debería haber garantizado hace tiempo. Bueno, pero si se va a poner en breve, por lo menos vamos por el buen camino. Ahí estaremos, apretando y presionando para que se haga cuanto antes. ¿Piensa Nicolás Eguiglia en las próximas elecciones municipales o no le preocupan los comicios? Sí, me preocupan mucho y estamos trabajando para construir una alternativa al Partido Popular, una alternativa que entendemos que no va a alcanzar simplemente con que nos pongamos de acuerdo los partidos de izquierda, que lo tenemos que hacer, sino que queremos hacer una invitación al conjunto de la ciudadanía a que construyamos juntos una alternativa que, como decimos, ponga por delante los barrios, la vida de nuestra gente, las políticas de vivienda, que tengamos un ayuntamiento que no presuma solo del número de turistas o el número de cruceros que vienen, sino que presumamos de tener los mejores barrios de la ciudad, la mejor calidad de vida, y vamos a trabajar de aquí a las próximas elecciones municipales para construir esta gran alianza por una Málaga justa y democrática. ¿Y van a volver a ir los grupos de izquierda unidos en un solo partido? Bueno, es un tema que lo tendremos que evaluar. Yo entiendo que sí, a día de hoy entiendo que sí. Tenemos una relación cordial y una buena relación yo soy de Podemos, pero con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Pero como te digo, el desafío no es solo que nos pongamos de acuerdo, que es un primer paso los partidos de izquierda, sino construir, como te decía, una gran alianza ciudadana por una Málaga, como te decía, para todos y todas y no solo para unos pocos. Nico Eguiglia, portavoz del Grupo Con Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos quedamos con muchos temas, pero volveremos a recibir a Nico Eguiglia para que nos cuente todos los detalles en relación al Málaga y a la posición del Grupo Con Málaga. Yo vuelvo a la mesa de actualidad para comentar todos los titulares que nos ha dejado Nico Eguiglia con los tertulianos. Santi Subirón, ¿qué te ha parecido? A ver, titular con el que te quedas. Bueno, yo creo que pone el foco de la vivienda como el gran problema que tenemos los ciudadanos y que además ya todas las administraciones se han hecho eco de la situación, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ya no hacen falta reconocimientos, sino hechos. Y yo creo que la vivienda es el gran problema que tienen los ciudadanos. Es la única verdad que dice la encuesta del CIS de Tezanos. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que ya toca moverse. Y me parece muy interesante
la referencia que ha hecho, la reflexión en torno a un pacto de Estado sobre movilidad. Se perdieron los pactos de Estado, se perdieron por la extremización de la política, se perdieron los pactos de Estado que hace no tantos años yo he visto y hemos asistido a cómo Partido Popular y Partido Socialista, que han tenido diferencias importantes, han llegado a pactos de Estado en materia de educación, en cuestiones importantes que atañen al conjunto de los ciudadanos. Creo que desde que la política se ha llevado a los extremos se ha perdido el horizonte de poder hacer pactos de Estado que beneficien a todos los ciudadanos, que se saquen del fervor político y del interés político, de la ideología, y que beneficien a los ciudadanos. Yo creo que eso lo reclama la ciudadanía. Y un pacto de Estado por la movilidad creo que es fundamental, sobre todo en territorios tan colapsados como es el de Málaga, donde desgraciadamente el Gobierno no ha sabido ver la necesidad que hay en muchos lugares de la provincia. Bueno, sí, retomando el tema de la vivienda y el ejemplo de Mónica, ¿no? Esta mujer que ha sido desahuciada, ¿no? La semana pasada, el 7 de octubre, fue el Día del Trabajo Decente. Y nosotros desde Comisiones Obreras poníamos encima de la mesa que hay personas trabajadoras trabajando que están en riesgo de exclusión. Y Mónica, un caso de eso. Un caso además de familia monoparental, donde es la mujer al final la que está asumiendo y sufriendo las consecuencias pues, del sistema. Y, no, pero ahí es donde tienen que estar las administraciones. Claro, yo creo que por eso, el caso de Mónica es un caso. El caso de Mónica reúne claro, muchísimas cosas. Pero reúne una muchas familia. Mónicas, ¿eh? Claro, hay muchas. En el que la administración tiene que estar ahí. Lo ha dicho Nico. Ella ha salido a la palestra porque ha sido valiente, que hay que ser valiente al final para entrar en los medios de comunicación, para dar tu cara y tal. Hay muchísima gente que además el tema de la vivienda genera muchísima vergüenza entre la gente que realmente está pasando dificultades, y hay gente que no quiere dar a conocer que realmente lo están pasando mal. Pero que haya personas que estén trabajando, que tengan un sueldo, pero que además, por ejemplo, el caso de Mónica, sea una familia monoparental que tiene que cuidar de su hija también, con lo cual no puede tener una jornada de trabajo de 9 o 10 horas. Es que no puede trabajar. Tiene una jornada reducida, ¿no? Para poder conciliar cargo, el tema de los cuidados. Volvemos a poner el tema de los cuidados encima de la mesa, que también el Estado y las administraciones deben velar porque no seamos las mujeres las que asumamos eternamente la tarea de los cuidados. Entonces, son políticas públicas las que tenemos que avanzar. El tema de la vivienda creo que es el principal problema que tiene ahora mismo Málaga, junto con el tema de la movilidad, que lo hemos hablado aquí en esta mesa muchísimas veces. Pero bueno, los datos que daba el Diario Sur el otro día, que en 5 años el precio de alquiler ha subido un 54%, o el precio de la vivienda un 49% en Málaga. Alrededor. Claro, la pregunta es, ¿se puede poner límite al precio de la vivienda? Quiero decir, tú como claro que se puede poner límite, y solamente hay que irse a países europeos para ver cómo se gestiona el tema de la vivienda. No todos los economistas están de acuerdo, y creen que la intervención del mercado de la vivienda traería otros problemas. Pero si se interviene muchísimo el mercado en muchísimas cosas. Aquí lo que pasa es que, claro, el neocapitalismo o el neoliberalismo que te dice, no, es el mercado el que tiene que regular, pero ya estamos viendo cómo regula el mercado. ¿El mercado cómo regula? Pues las grandes corporaciones que vienen a Málaga a hacer inversiones, y que lo que están haciendo con esas inversiones es deteriorar la vida de las condiciones de vida de las familias trabajadoras, porque si todo lo que es la zona del Perchel ha quedado totalmente desahuciada, lo han comprado grandes corporaciones, que están muy bien hacer, pero lo que no podemos es que hay que buscar equilibrio. Lo que tú no puedes es expulsar a la gente y hacer de la ciudad de 5 y millones de hacer euros, viviendas simplemente para la especulación. Yo creo que entonces, el equilibrio, la palabra equilibrio es la clave de decir, yo no tengo la varita mágica desde el punto de vista de la... Ni tú ni nadie, bueno, ya, Santi, pero al final quien maneja los recursos es quien tiene que tomar decisiones. Yo no sé cuál sería la línea a seguir, porque es verdad que hay muchas posturas en las que creo que hay muchas razones por muchos sitios, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con la búsqueda del equilibrio, estoy de acuerdo con que una familia que cobre el salario mínimo
tal y como está el precio de la vivienda, no puede asumir alquilar una vivienda y dar de comer a la familia o crear una familia, porque al final te lastra la situación económica que tienes, y hay muchas personas que le gustarían, muchas parejas o personas o mujeres o hombres que les gustaría ser padre o madre y no pueden hacerlo porque tienen el freno económico. Pero también bueno, estoy de acuerdo con algunos de los argumentos que ponen economistas encima de la mesa. Lo que no estoy de acuerdo es con que la administración pública esté parada, con que el gobierno no haya establecido una regulación en torno a la ley de la vivienda y que el resto de administraciones también. Aquí también creo que hace falta un pacto de Estado, que las tres administraciones hablen el mismo lenguaje, hablen el mismo idioma, que saquen este asunto del debate político y que se pongan manos a las obras con técnicos a trabajar en una solución lo que equilibrada. necesitamos son administraciones públicas que piensen en la gran mayoría social de los ciudadanos y ciudadanas de sus territorios. Es que solamente eso. Lo que no podemos es tener administraciones públicas que estén poniéndole la alfombra roja a estas grandes corporaciones y estén dejando de lado a familias como Mónica. Es decir, eso es lo que no puede ser. Y ahí no hay equilibrio. Está totalmente desequilibrado. Pero para eso hace falta un marco regulador que el gobierno no ha terminado de poner. Bueno, porque el problema es que las administraciones públicas y los gobiernos, en mi opinión, tienen una gran presión de lobbies, de constructoras, de promotoras, de los grandes fondos buitres, que al final ven un negocio, igual que el del tema de la sanidad, si luego hablamos del tema de la sanidad. Ese es el gran problema, que en la parte pública ahí hay una tajada muy importante que las grandes corporaciones quieren meterle mano. Y ya no estamos hablando de los empresarios malagueños, no, es que estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de importantes grupos empresariales que están viniendo desde el extranjero a quedarse con nuestra capital, con nuestra provincia, y a costa de empeorar las condiciones de vida de las familias. Y estamos en la triste realidad de que una persona trabajadora está siendo desahuciada, no solamente una vivienda, sino realmente de su ámbito social, porque no tiene acceso absolutamente a nada. Y eso es la realidad que se está dando. El caso de Mónica ha salido, pero hay muchísimos otros casos. Iremos a peor si realmente no ponemos medidas. Bueno, vamos a hablar de sanidad en unos minutos. Santi, te despido porque me voy con Rocío Carrascal. Sí, ya me voy porque Santi nos ha hecho aquí la cobertura, pero tiene muchas cosas que hacer, así que le vamos alguna que otra. En unos minutos vamos a hablar, fíjense, porque seguimos pendientes, ya lo saben, de esas noticias relacionadas con los retrasos en los resultados dentro del cribado de cáncer de mama. Vamos a hablar en unos minutos con el abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, pero antes nos vamos a ir a Maquillalia, porque saben que esta mañana estamos pendientes también de ese ejemplo de empresa que consigue el éxito, nace en 2009 y hoy en día es un gigante de la cosmética online, de la venta de cosméticos online. Rocío Carrascal, hola de nuevo. Hola de nuevo, Paula. Estoy en el paraíso, podemos decir, del amante, de las amantes, de los amantes del mundo del maquillaje, de la cosmética y del cuidado personal. Estamos en la sede de Maquillalia, en el polígono Santa Teresa, que para los que no lo sepan es una empresa 100% malagueña, es líder en la venta online de cosmética, trabaja con más de 120 marcas, que se dice pronto. Ahora mismo las marcas top, podemos decir, todas las tienen ellos, incluso además comercializan su propia marca. Alejandra Llamas, muy buenos días, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta maravillosa nave. A vosotros por venir, sois bienvenidos. Más de 15 años en Maquillalia, ¿cómo fueron esos inicios? Pues los inicios fueron un poquito duros, porque claro, ahora mismo es un equipo muy grande, pero al principio estaba yo solo en una oficina chiquitita y yo me encargaba de todo, con poner pedidos, de hacer lo que son los contactos con influencers, un poquito de todo, la verdad. ¿Cómo surgió ese emprendimiento, esas ganas por empezar de cero en un negocio tan competitivo, además, como es el del maquillaje? Pues empezó porque yo siempre he sido muy friki del maquillaje y hacía pedidos fuera, sobre todo a marcas americanas, y tenía muchos problemas con lo que son las aduanas. Me paraban los pedidos
Y un día hablando con mi marido, mira David, he tenido problemas con esto, y me dijo, ¿y no hay empresas españolas donde puedas pedir que no te pase? Y le dije, no, la verdad es que estas marcas no se pueden encontrar. Dice, pues ¿por qué no intentas tú crear una web para vender esas marcas? Y como él tenía también conocimiento en lo que es página web, venta online, pues él me ayudó a montarlo con un poco de los ahorros que teníamos. Y así empezó, con un par de marcas y en una oficina muy pequeñita. ¿Y cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido el proceso en todos estos años hasta llegar hasta aquí? Pues hemos tenido, este es el 4.º lugar donde estamos. La primera, como te he comentado, fue una oficina pequeñita en un 2.º piso y ahora estamos en una nave de 3.000 metros. Una nave inmensa, ¿cuántos trabajadores hay? Pues ahora el equipo completo serán unas 33 personas, entre lo que es almacén, picking y marketing arriba. Alejandra, ¿cuál es el perfil de vuestros clientes? El perfil ha ido cambiando también con los años. Al principio sí es verdad que era un perfil más joven, una mujer de entre 20 y 22 años. Y ahora te puedo decir que ha subido lo que es la media de edad, estará entre 25 y los 40, y también se ha incorporado lo que es el perfil masculino, que antes como era un poquito más cauto con estas cosas, pero ahora se ve que el tema de cuidarse y tal le llama más la atención. Hombre, claro que sí, porque es esencial, que no solamente nos tenemos que cuidar las mujeres, los hombres también, ¿verdad? Exacto, exacto. Es muy importante, así que ya sabéis. ¿Cuál es el proceso desde que se realiza un pedido hasta que ese pedido se envía? Pues se saca directamente el pedido, está la zona de picking donde van recogiendo todos los productos que componen ese pedido, después se comprueban de que están todos, que no falta ninguno, y después pasan a la mesa para empaquetarlo y intentamos usar burbujas, todo lo que pueda cuidar el producto para que llegue en las mejores condiciones al cliente. Los pedidos se empaquetan, lo estamos viendo aquí, en un tiempo récord, rapidísimo. Sí, es algo que también hemos estado trabajando para mejorarlo y siempre ver qué podíamos mejorar o cambiar en el programa para poder ganar tiempo y comodidad para los trabajadores para poder lo que es el transcurso de todo el proceso de empaquetaje sea lo más rápido. Os movéis muchísimo en redes sociales, tenéis muchos seguidores, colaboráis mucho con influencers, cosa que ahora mismo pues es bastante importante, sobre todo pues a la hora de enseñar maquillaje, de demostrar cómo queda, e incluso habéis hecho colaboraciones con influencers que han hecho su propia línea con vosotros, porque vosotros, hay que decirlo, tenéis también vuestra propia marca, Corazona. Exacto. Siempre desde un principio hemos estado en contacto con influencers en España y fuera de España. Y siempre hemos tenido muy buen trato con ella, porque igual que yo empecé también con eso y aprendí maquillaje y todo con YouTube, redes sociales, creo que es algo que es muy directo y puede enseñar a las clientas a un producto, saber cómo lo tienes que usar, qué color te va mejor a ti, y con el tiempo todo ese conocimiento lo hemos volcado a sacar lo que es nuestra marca de maquillaje. ¿Y qué es lo que tiene en vuestra marca ahora mismo? Aquí hay una pequeña selección, pero va desde paletas de sombra, que esta puede ser pues, más neutra. Hay paletas mucho más coloridas, como por ejemplo la que tenemos con Ratolina, que es una de las influencers más importantes en España, que es todo color, brillo, glitter. Y tenemos, por ejemplo, el Radiant. Esto es entre una base y un serum. Es para esas personas que quieren levantarse por la mañana y decir, me voy a echar algo ligerito, pero que diga que, mira, pues tengo buena cara para echar el día. Es muy cómodo. Bálsamos desmaquillante. Este protector solar que lo hemos sacado este verano y la verdad que ha funcionado genial porque es muy cómodo y un factor bastante alto. Y como sabrán, las cremas solares con factor
altos suelen ser más pegajosas y no son muy compatibles con el tema maquillaje posterior. Este sí, este no tiene ningún problema porque se absorbe súper bien y después el maquillaje te queda estupendo. De aquí, ya para terminar, Alejandra, ¿qué hacemos de aquí a unos años? ¿Qué se plantea Maquillalia? Pues de aquí a unos años, pues seguir la lucha, ¿no? Seguir escuchando siempre a nuestros clientes. Es algo que tenemos desde siempre, un contacto muy directo en redes, en los directos de nuestro departamento de marketing, y ellos nos hacen saber qué es lo que quieren y nosotros centrarnos en traérselo y que le llegue a su casa lo más rápido posible. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por habernos abierto las puertas de Maquillalia aquí en Málaga, porque ya lo han escuchado, desde Málaga se pueden hacer cosas muy importantes en sectores tan competitivos como el de la cosmética. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal y a Lorena Aragón por trasladarnos al paraíso, como decía nuestra compañera Rocío Carrascal. Hemos aprovechado aquí para desarrollar una tertulia paralela a ese directo, porque además de María José Prado se ha incorporado María José Vidal. Estamos en mayoría. Y me han dejado aquí en minoría las María José. Bienvenida. Gracias. María José Vidal, que le hace además la cobertura a Santi Subirón, que se ha tenido que ir corriendo, y vamos a cambiar veces. Traemos una que no veas. Sí. En fin, que nos hemos hecho una tertulia aquí también de maquillajes y de productos de belleza, que también les contaremos, pero tenemos que hablar ahora de asuntos mucho más serios, porque fíjense que seguimos pendientes, se lo decía yo, de las noticias relacionadas con los retrasos en los resultados de las pruebas por el cribado de cáncer de mama aquí en Andalucía. Y hoy vamos a analizar todos los detalles con el abogado del defensor del paciente, con Damián Vázquez, al que saludamos a esta hora. Son las 12:20 y seguimos en directo. Damián Vázquez, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La información está en la Fiscalía ahora mismo, decíamos, conocíamos esa noticia hace poco más de una semana, y toda la información, lo que ha hecho el defensor del paciente es trasladarla, en este caso, a la Fiscalía. ¿Cuál será el siguiente paso? Damián. Sí, es correcto. En este caso, la Asociación del Defensor del Paciente ha sido la pionera o la primera asociación que ha remitido la denuncia, un escrito con el problema o grave problema que están teniendo absolutamente o la gran mayoría de pacientes andaluzas en la sanidad, y en concreto por el cribado o diagnóstico del cáncer de mama. Lo remitimos a la fiscal jefe de Andalucía. Ahora tienen obligación de iniciar un expediente informativo, de pedir al Servicio Andaluz de Salud todos los expedientes, información sobre lo que ha sucedido, y una vez analizado todo ello, si entiende que puede ser constitutivo de delito de lesiones o incluso en los casos más graves de fallecimiento o de homicidio, su obligación sería enviarlo a un juzgado de instrucción para una investigación penal. No obstante, lo que estamos haciendo también desde la Asociación del Defensor del Paciente, y yo como abogado colaborador de la misma durante más de 30 años, como bien sabéis, en Andalucía, es analizar una a una todos los casos de pacientes, que además son bastantes las que nos están llegando de toda Andalucía. Es decir, no solo está centralizado en Sevilla, como se está diciendo, sino que también, por ejemplo, tenemos en la provincia de Málaga mujeres afectadas por estos errores o demora en los tratamientos de cáncer de mama. Y lo que sí recomendamos desde la asociación es huir de plataformas colectivas o de asociaciones o denuncias colectivas, porque lo ideal es individualizar, ver caso por caso, ver qué es lo que ha sucedido, ver dónde está el problema y efectivamente si ha habido esa demora o no se le ha comunicado, ha habido una falta de información, como está sucediendo en la mayoría de los casos cuando hay alguna mamografía que puede tener algún problema y no se le comunica a la paciente, pasan meses, se cree la paciente que está todo bien y no es cierto. Y después nos estamos encontrando con casos en los que incluso hay cáncer de mama en estadio 3 o 4, incluso con metástasis. Es muy grave lo que está sucediendo. En este caso, Damián, la Junta de Andalucía ha reconocido el fallo. De hecho, se ha cambiado hasta el protocolo, se ha destinado un presupuesto adicional para intentar dar solución justamente a todos estos retrasos que ha habido. Se ha puesto fecha, incluso límite, para volver a hacer esas mamografías en las que había algún tipo de resultado dudoso. Pero en cualquier caso, ¿cree la Asociación del Defensor del Paciente que se trata de un problema aislado, como defienden desde la Junta de Andalucía? No, no es un problema aislado, es un problema generalizado y además no es nuevo. Llevamos años sufriéndolo. Las listas de espera en todos los ámbitos, en pruebas diagnósticas y también el cáncer de mama, no es nuevo. Andalucía está a la cabeza
desgraciadamente, en lo que es la espera para los pacientes para primera consulta, para pruebas diagnósticas y después para intervención y tratamiento. Precisamente nosotros, se ha publicado también la semana pasada, además está totalmente de actualidad, una sentencia de una paciente de Cádiz en la que tardaron ni más ni menos que 3 años en diagnosticarle su cáncer de mama, tuvo que perder el pecho, tuvo una invalidez y es, desgraciadamente, lo llevamos sufriendo hace tiempo. Y es más, se nos están poniendo en contacto pacientes afectadas. Y esto de que diga la Junta de Andalucía o el Servicio Andaluz de Salud de que no lo sabía, no es cierto. Tenemos hasta el testimonio de una afectada en el Costa del Sol, en Marbella, en la que el año pasado se confundieron. Primero le hicieron una prueba y le mandaron un resultado diciéndole que no tenía absolutamente ningún problema, que era benigno y que en 2 años la volverían a revisar. Esta mujer no se fiaba, pidió otra mamografía y no le dieron el resultado. Pasaron también varios meses y no la llama nadie. Al final se va a la privada, la ven allí y ven que efectivamente tiene un cáncer y la tienen que intervenir. Después la citan en el hospital y allí, para sorpresa de la cirujana, ya le dicen: mire usted, es que tiene usted un cáncer. Digo, ya lo sé. Si me sigo esperando que el Servicio Andaluz de Salud me lo comunique, pues a lo mejor hubiera fallecido. Me he operado en la privada. Y ella misma, la doctora, se disculpa lógicamente y le dice que no puede ser, que ha habido una falta de coordinación, una falta de información entre radiólogos y la unidad de mamas, que ellos tienen un comité en el que se van a reunir y que lógicamente lo va a comunicar. Y eso fue el año pasado, por ejemplo. A día de hoy ha saltado el escándalo. Es decir, es un hecho conocido, que nos han puesto los medios suficientes y esperemos que efectivamente ese plan de choque hasta el 30 de noviembre, que dicen que se van a llamar a absolutamente todas las mujeres, pueda solucionar algo. Pero lo que haya sucedido atrás, muertes o demoras o metástasis, eso no lo soluciona absolutamente nadie y hay que reclamar lógicamente por ello. Es terrible. Es un asunto que es increíble, que resulta absolutamente increíble. A mí hay una parte de todo esto, y Damián, a ver si nos puede ayudar, que me tiene muy preocupada, y es que cuando te haces una prueba de este estilo, la persona que te lo hace te dice: si no te llamamos es que todo va bien, si te llamamos es que hay algo. A mí eso me parece extraordinariamente peligroso. O sea, de que si no te llamamos es que todo va bien. ¿Y qué tiempo hay, no? O sea, cuando generalmente te haces una mamografía... O no te localizan. O no te localizan, no. Te llamamos para bien y para mal. Tenemos que llamarte para todo, eso es lo primero. No, tú no puedes dar por hecho que como no te llaman es que todo va bien. Y luego otra cosa, el tiempo que pasa en hacerse una mamografía, una mujer desde que entra y se la hacen, es 1 hora, tardas en saber el resultado. Y si hay algo más grave, te dicen: pues mira, hay algo que no vemos bien, vamos a una eco. Y si hay algo más grave, a una biopsia. Y si hay algo más grave, hablamos con un tercero o un cuarto médico. Pero no te pueden tener 2 meses, 3 meses esperando un resultado. En teoría, si ven algo, te lo tendrían que decir, comunicar Claro, en 2 o 3 días. Claro. Así asegura el Servicio Andaluz de Salud que es el protocolo. No solamente comunicar, que yo creo que aquí, cuando se ha puesto mucho el foco en el debate de que no se informaba a las mujeres. ¿Cómo no se va a informar? Es que no es solamente informar, es que si hay una mamografía dudosa, usted me tiene que llamar para decir que ha salido dudosa y para hacerme las pruebas complementarias. Para decirte que ha salido bien. Para darte cita. Para todo. Claro, para porque, todo. Claro, o sea, porque usted, si no... ¿Está todo correcto, señora? Yo he llamado a mi médico de cabecera, porque yo hace 1 año me hice una mamografía y yo ahora mismo no soy consciente. He intentado ver si a mí me llegó alguna carta, no encuentro, y yo ahora mismo... No sé, he intentado entrar en ClíSalud. Yo mañana tengo cita telefónica con mi médico de cabecera porque quiero que me verifique que yo, la que me hizo hace 1 año, está bien. Normal. Porque es que ha generado una incertidumbre. Bueno, al final es que te genera una incertidumbre brutal y una desconfianza que es difícil de levantar, ¿no? Yo creo que es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero es que esto lo venimos advirtiendo mucho tiempo. Es que venimos hablando y... A ti te invita el SAS a que tú te hagas esta prueba. Es decir, a ti te manda una carta al SAS y te dice: ha entrado usted en una edad... Y esta edad la hace que forme parte de este cribado. Y en eso hemos confiado, en esos protocolos dices, ¿vale? Que estaban ahí, en esos cribados, que con el colon veremos a ver por dónde sale también claro, porque esto, ahora están revisando todo. Porque ahora revisarán... Porque al final esto ha sido la punta del iceberg. Esto ha sido la punta del iceberg. Sí, tenéis toda la razón, vamos. Y efectivamente, nosotros llevamos también casos de cáncer, retraso diagnóstico, de tratamiento, no solo de cáncer de mama, sino otras patologías, y con fallecimientos del paciente y que han tenido que reclamar por esa muerte sus familiares.
Y es dantesco que en este caso efectivamente se le ha dicho a estas pacientes lo que estáis comentando, que si no hay ningún problema no la vamos a llamar. Mire usted, eso no es procedente. Nosotros sí tenemos cartas que le han llegado a pacientes diciendo no hay problema, revisión dentro de 2 años cuando proceda. Y hay que informarle para bien o para mal. Si está todo correcto, le das una tranquilidad a la paciente. Si, como indicáis, puede haber una que ya es maligna directamente o que puede haber indicio y que necesita otras pruebas complementarias, como comentáis, una mamografía, una ecografía, una resonancia, una biopsia, hasta llegar a un diagnóstico certero. Y si tiene cáncer, ver qué estadio es y qué tratamiento urgente necesita esa paciente. Pero no se puede dejar de esa forma abandonada y, como comentáis también, muchas afectadas que nos están contactando ha hecho como vosotras. Ha intentado también entrar en ClíSalud, algunas de ellas sí han podido ver las pruebas de imagen y tal, otra me dice que sí la pudo ver hace una semana, pero que ahora había desaparecido de ClíSalud. Espero que el Servicio Andaluz de Salud no esté eliminando esas pruebas diagnósticas, o, como bien hacéis, llamar inmediatamente al médico de cabecera, a la unidad de mama o al especialista, y que os comuniquen inmediatamente cuál es el resultado de esa mamografía, porque muchas, desgraciadamente, se van a encontrar con la sorpresa de que sí había problemas y que no ha sido diagnosticado ni tratado a tiempo. Y aquí el factor en el cáncer, cada minuto cuenta, el factor tiempo es fundamental. Y la detección precoz, además, nos hemos cansado de decir que la detección precoz es fundamental. Y esto solamente se ataja de una manera, ¿eh? Ya, y con inversión. Damián, te quería preguntar, ¿cuántas mujeres, cuántos casos de Málaga estáis recibiendo? ¿Tienes cifras? Lo digo, ahora mismo estamos desde la semana pasada atendiendo medios de comunicación y atendiendo a pacientes afectadas. Va creciendo exponencialmente. Se supone que el mayor número, dicen que está el Virgen del Rocío en Sevilla, pero incluso de clientas antiguas o de casos antiguos y casos nuevos, nada más que hacen llamar o a la Asociación del Defensor del Paciente en la sede de Madrid, 91465-3322, o incluso alguna directamente está contactando con nuestro despacho, con Vázquez Abogados, y va aumentando progresivamente. Y algunos casos, como he dicho, van a ser dantescos. Y las pacientes tienen pruebas de haber estado hablando con la médico, por ejemplo, informándole de estos graves errores y que vamos a tomar medidas y no se han tomado. Es decir, que esto va a seguir creciendo exponencialmente y, sobre todo, como también habéis comentado vosotras, ¿Y nos confirmas, Damián, ahora expedientes, historiales clínicos y ver qué pasa. Y nos confirmas, Damián, que hay casos de aquí, de los hospitales de Málaga, ¿no? Porque supuesto, hablaba la Junta de Andalucía, de provincia de Málaga, de Granada, de Almería, de Sevilla. Se habla también por sindicatos médicos que en Huelva, por ejemplo, ni más ni menos que también hay unas 3.000 pacientes en lista de espera para estas pruebas diagnósticas. Es decir, que si aquí se ha tardado también en llamar para la primera prueba de mamografía o cualquier revisión posterior, y al final se ve que efectivamente el diagnóstico de cáncer, también hay una responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria, en este caso el SAS. Por eso nuestro consejo, informarse, sobre todo por salud, por esa ansiedad o incertidumbre que es muy grave que se diga por parte del SAS que creaba ansiedad a las pacientes. En fin. Damián Vázquez, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Vamos a seguir. Gracias a vosotros, un saludo. Pendientes, es terrible. Es mucho, terrible. es mucho. Y ahora llaman por teléfono y tenemos que repetirle la prueba. Y dice, mañana. Claro, y dice, no, dentro de un mes. Dice, ¿cómo me van a repetir la prueba con esta incertidumbre dentro de un mes? Sí, te llamamos porque la prueba la vas a tener a finales de noviembre. Entonces, ¿qué está haciendo la mayoría de la gente? Migrar a la privada. Claro. Pero al final, de esto venimos hablando largo y tendido. Venimos haciendo movilizaciones defendiendo la sanidad pública, porque es que al final se empieza a ver la puntita del iceberg que la falta de inversión en la sanidad pública está conllevando esto. Esto no es de un día para otro, esto es una falta que yo no digo que no haya negligencia por parte de algunas personas trabajadoras, de algunos médicos, algunas médicas, pero yo estoy segurísima que esto es por la falta de recursos, por la falta de recursos de radiólogos. Porque al final, cuando tienes una acumulación de trabajo y no puedes hacerlo bien, es decir, tú no puedes hacer bien tu trabajo, tú no puedes diagnosticar bien, tú no puedes tratar, y esto no, se ha ido acumulando. Que si en el Virgen de Rocío han salido todo eso, yo no quiero saber en Málaga, en el materno, es que Málaga es la segunda ¿tiene provincia la más. Comisiones sobre no tenemos, en Málaga no tenemos datos, no hay datos. Yo hablando con Asama, la de Málaga, la Asociación de Málaga, la semana pasada,
Es verdad que no hay datos, pero es que simplemente con el tema poblacional, Málaga es la segunda provincia más poblada, con más mujeres después de Sevilla. El materno está colapsado y no solamente se están quejando todo lo que tiene que ver con el cribado de mamas. Están las compañeras de la Asociación de Afectadas de Fibromialgia que llevan meses quejándose de la falta de recursos en el materno para atender y para hacer todas las pruebas, sobre todo esto, todas las pruebas diagnósticas. Eso hay un retraso impresionante. Y entonces le tenemos que exigir a la Junta de Andalucía. Es que literalmente nos va la vida en ello. Y a las mujeres principalmente somos las que estamos viendo. Yo lo que no quiero tener es desconfianza en el servicio. Claro, pero es lo que nos está generando. Da mucha pena. Es lo que nos está generando esa desconfianza. Miles de mamografías durante el año Claro, pasado, y muchas funcionan bien. Claro. Muchas funcionan bien. Yo vengo de la comarca de la Sarquía. Y yo puedo decir de casos que he conocido, de hecho en mi pueblo va la unidad móvil. Claro. Y cada vez que va la unidad móvil Bueno, salen varios casos. Pero yo creo que, por ejemplo, una comarca que no está colapsada. Y nos han enseñado mucho cuál es el procedimiento, qué tenemos que hacer, cada cuánto tiempo tenemos que ir. Las hemos metido todas en nuestra rutina. Entonces ahora... Y en todo eso hemos ganado, yo creo. Hombre, por supuesto. Si nos fuéramos por las mujeres, al final... Efectivamente, hay muchas mamografías en las que se detecta el cáncer y se da solución. Entonces, si el problema está en no comunicarlo. Claro. O sea, la historia está en que sirva como de aquí en adelante para decir... Para aprender ojo con y subsanar Pero los es que no errores solamente haya. comunicarlo, María José, es que te tienen que hacer el resto de pruebas complementarias. Y si hay un colapso en la sanidad pública, no hay huecos para hacerte. Y eso hay que darle prioridad. Claro, totalmente, eso sí que es verdad y hay que pedirlo además, es necesario. Que vamos a cambiar de asunto porque la otra historia del día que les contamos hoy, fíjense, nos llega de la mano de este titular. Vean, Red Eléctrica pide medidas urgentes ante el riesgo de un nuevo apagón tras detectar variaciones de tensión. Fíjense este titular que nos sorprendía la semana pasada, sin embargo, en apenas 24 horas después, la propia Red Eléctrica publicaba en redes sociales un tuit, que yo creo que también tenemos, en el que desmentía las informaciones en las que se hablaba de ese riesgo. Hombre... A ver, muy tranquilizador no es. Yo creo que tenemos el tuit porque además es que era curioso porque la propia Red Eléctrica se desmentía a sí mismo, ¿no? Muy tranquilizador. Perdona, llenamos horas y horas de información hablando de esta posibilidad. ¿Eh? Oye, ¿se sabe ya qué pasó en el apagón de abril? No. ¿Nos hemos enterado ya? Yo no soy experta y ni... Por ahí se han presentado algunos informes, pero yo... Bueno, nosotros queremos ir justamente al experto. Claro, ya saben que nos gusta hablar con los expertos porque no vamos... Mira, ahí está el tuit en el que la propia Red Eléctrica se desmentía a sí misma. Decía que no había riesgo de un apagón. No quieren generar alarma. Efectivamente, que no querían generar alarma y que estuviéramos tranquilos. En fin, muy tranquilizador, como yo decía, no es, pero nosotros vamos a hablar con el experto, es José Antonio Aguado y es catedrático de Ingeniería Eléctrica. Él sí que sabe de estos asuntos. Bienvenido, buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Se puede producir, profesor, otro apagón como el del pasado mes de abril? Pues la respuesta es que sí, es muy poco probable que volvamos a estar en esa situación, pero no estamos exentos de un nuevo apagón. Los apagones ocurren, afortunadamente, con muy poca probabilidad, pero no estamos exentos de volver a tener un apagón, ni aquí en España ni en otros países. El operar un sistema como el sistema eléctrico español con una probabilidad cero de apagón no es técnicamente o económicamente posible. Así que seguimos sujetos a sufrir apagones eso sí, con muy, muy baja probabilidad. Profesor, lo que pasa es que muy tranquilizador no es. Que la propia Red Eléctrica diga que va a haber un apagón inminente y que luego diga que no nos tranquiliza mucho. Efectivamente, yo creo que la manera de comunicar esta información Red Eléctrica no ha sido para nada acertada. Hay que entender un poco el contexto en el que se produce este anuncio. Red Eléctrica, a nadie se le escapa que está en el ojo del huracán. Claro. De las causas que originaron el apagón del pasado 28 de abril.
Entonces, a pesar de que se tomaron algunas medidas, que es lo que se llama ahora que el sistema se opera en modo reforzado para, si cabe, el poder operar el sistema de una manera más segura, Red Eléctrica avisa de que sigue existiendo algunas condiciones, sobre todo relativas al control de la tensión, que no están del todo garantizadas. Entonces yo creo que Red Eléctrica quiso hacer una llamada de atención, porque ese día que hizo el anuncio le pedía a la Comisión Nacional que se encarga de regular los procedimientos de operación de Red Eléctrica que le permitiese de manera temporal y por un espacio de tiempo activar unos nuevos procedimientos de operación. Entonces eso llevó a que después tuviera que sacar ese nota de prensa en el que dijo que no pensaba que el sistema estuviese en un riesgo inminente y generalizado de apagón. Pero sí lo interpreto como una llamada de atención que todavía tienen que implementarse aún más medidas para tener el sistema en un modo más seguro si cabe. Esa es mi interpretación, mi análisis de la comunicación desafortunada de Red Eléctrica de la semana pasada. Desde luego fue desafortunado. Profesor, yo le quería preguntar, ¿qué pasó al final el 28 de abril? ¿Se sabe ya? Bueno, pues ya tenemos bastante más información. Hay muchos informes que ya se han puesto encima de la mesa. Ya sabéis que se creó una comisión por parte del gobierno que ya emitió un informe en el que repartía culpas tanto a Red Eléctrica como a las empresas eléctricas. Hay otro informe promovido por las propias compañías eléctricas, en las que ellas se autoexculpan de cualquier problema, y más recientemente tenemos un informe preliminar de operadores de energía eléctrica similar a Red Eléctrica, pero a nivel o en un ámbito europeo, que se supone tienen una visión independiente, en el que ese informe todavía no tenemos el análisis completo, no lo tendremos hasta el primer trimestre del próximo año. Pero todo apunta a que el origen técnico se debe a un problema de sobretensión. Sin entrar en muchos detalles técnicos, en un sistema eléctrico hay dos variables fundamentales a controlar. Una es la frecuencia del sistema, que induce problemas de inercia si no se controla bien, o el nivel de tensión, que induce lo que se conoce como un colapso de tensiones. Pues parece que la causa fue lo más probable este segundo evento, un problema de un control no adecuado de las tensiones, que resultó en un hecho tan inédito como el apagón del sistema español y portugués. Lo que sin duda sabemos que va a ser el origen de las causas fue multifactorial. Fue un conjunto de eventos que tienen muy poca probabilidad que coincidan en el tiempo, pero sí ocurrió en el 28 y ahí salieron a flote pues, las debilidades que tenía nuestro sistema. Y a partir de ahí, pues bueno, habrá que poner remedio a todas estas situaciones. Ya hay varias iniciativas en cuanto a procedimientos de operación, que es la normativa técnica que regula cómo Red Eléctrica debe de operar, así como las eléctricas pues también tendrán que responder en cuanto a cuál fue su comportamiento durante ese evento que terminó en el apagón. Y sobre todo saber qué pasó para que no vuelva a ocurrir, evidentemente. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo. Bueno, es un lujo que nos lo explique José Antonio Aguado, porque además explica todo estupendamente. Y fíjense que coincidiendo con esa noticia, miren el titular que nos dejan nuestros compañeros de Diario Sur. Una avería eléctrica complica la distribución de alimentos frescos en Mercamálaga. Y, entre comillas, ha sido un caos. La mayoría de los clientes han llevado la mercancía sin poder pagarla, pues porque no había sistema para pagarlo, aunque otros han optado por irse sin comprar nada. Claro, es que dependemos tanto de la electricidad, de las nuevas tecnologías, que en cuanto pasa algo, pues nos encontramos así. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿está la provincia preparada para suministrar la energía que requieren todas las empresas que se están instalando, que se quieren instalar? Esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta que nos hacemos muchos también. Claro. Vienen muchas empresas, pero podemos... Hay mucha gente, mucha vivienda, mucho centro de ocio, mucha empresa, mucha demanda tecnológica y mucha demanda de energía que igual no somos capaces de suministrar, ¿no? Yo creo que esa es una buena pregunta. Y la otra es que el asunto de puede ser que haya apagón, puede ser que no haya apagón. Al final los ciudadanos lo que hacemos es
volvernos listos a sobrevivir, golpes, a golpes. sobrevivir. Entonces, claro, el que no tiene ya previsto en la cabeza que puede pasar es como la pandemia. O sea, ya te pide un poquito de, no voy a dejar las pilas siempre a mano, voy a dejar el kit no sé cuánto. Voy a tener mi kit y nos preparado. reíamos del kit. Y mira ahora, ¿no? Nos falta... porque es que además la noticia del kit de supervivencia, yo no sé si... No, venía de Ucrania. Claro, venía de ahí. Nos sirvió. Y nos reíamos, claro, y nos reíamos del kit de supervivencia. A mí me llama poderosamente la atención, bueno, cuando el apagón lo vivimos, ¿no? La psicosis ciudadana que se produce, ¿no? Porque una cosa es el kit y otra cosa es, pues eso, ¿no? Que se va como cuando se caen las piezas del dominó, ¿no? Va corriendo esa psicosis, que al final... Y buscas tus debilidades también, normal, ¿no? Es que es normal, ¿no? Pero es que todo el mundo va al supermercado a pero por vaciar ejemplo, la estantería. Y yo creo que tenemos que aprender también a tener cierta calma a veces. Pero en eso se educa, María José. Pero hay que educarse. También, hay que educarse. Tener dinero en efectivo, no llevar la gasolina en reserva, todas esas cosas fueron las que y de eso hablamos mucho. Claro. La educación también en situaciones de emergencia. Mantener un poco la calma, el pensar con claridad, en confiar, en decir... ¿Tú cómo viviste el apagón de aquella vez? Pues seguramente hubo 4 cosas que tú dijiste, no me va a volver a pasar. Por ejemplo, a mí el asunto de la gasolina... A mí me pilló aquí mismo, señores, aquí donde me ven, aquí estaba yo el 28 y era para un ratito, ¿te acuerdas? A mí me pilló en Sevilla con el presidente de la Junta de Andalucía. Estábamos en la inauguración del Congreso de Comisión Obrera de Andalucía. Estaba yo en la mesa precisamente, estaba allí, pues el presidente de la Junta de Andalucía, estábamos en el proceso inaugural, que acabamos de arrancar, que de hecho allí hubo unos minutos. Yo estaba hablando con Javier Pérez de Lara, el presidente de la Confederación de Empresarios, que estábamos allí y nos saludamos porque no sabíamos esto por dónde vendrá. Hasta que a los 10 minutos así ya vimos como el presidente de la Junta salió, ya claro, ya las noticias trascendieron. Esta mañana estábamos hablando precisamente de lo que ha hecho el Ayuntamiento, que es conectarse a una nueva red que se llama Starlink, que lo que va a hacer precisamente es reforzar las conexiones en Internet para que no vuelva a pasar lo que pasó en abril, que el Ayuntamiento se mantuvo bien y tenía comunicaciones, pero lo que van a hacer es conectarse al satélite de Elon Musk. No sé si os pasó durante el apagón que vuestro teléfono lo daba, pues eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento. Bueno, que tenemos que seguir. ¿Os revisáis la vista habitualmente? Bueno, yo soy operada de miopía y ahora con presbicia. Ay, últimamente bueno. Yo la vista para mí es muy importante. Siempre estamos prueba-error. Pues fíjense que los expertos hacen un llamamiento a la detección precoz. Ahora les contaré mis penas, pero bueno, será después de la entrevista porque, en fin, lo de la vista tiene tela. Pues que les digo que los expertos hacen un llamamiento a la detección precoz de las cataratas, que afecta al 25% de los mayores. A mí me ha sorprendido, de los mayores de 50 años, que gente jovencísima. Claro, una patología ocular que provoca además dificultad en la visión y que puede incluso complicar la realización de tareas cotidianas, como la conducción nocturna. Saludamos a esta hora a José Manuel Sandoval, que es jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón Salud Málaga. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las cataratas? Las cataratas es la opacificación de una lente natural que tenemos en el ojo, que es el cristalino. Y es una afección que va pasando con la edad y que afecta a personas muy jóvenes. Pues a partir de los 50 años podemos empezar a encontrarnos que ya empieza esa opacidad. ¿A partir de qué edad nos tenemos que hacer las revisiones y cada cuánto tiempo? Es cierto que todos tenemos la idea de que la catarata es una patología de personas más mayores, porque a medida que va avanzando la edad se va acumulando más esa posibilidad de tenerla. Pero a partir de los 50-55 años ya es una edad estupenda para hacernos una primera revisión, porque podemos empezar a encontrar un inicio de opacidad que nos va a permitir, en el momento que sea necesario, actuar sobre ella para solucionarlo. Porque ¿cuál es el síntoma? Es decir, ¿qué podemos notar que digamos, oye, me voy a hacer una revisión? Esa es la cosa. Muchas veces, como afecta a un solo ojo, podemos estar presentando ya una pequeña catarata y no darnos cuenta. Pero los principios, el síntoma inicial que nos vamos a encontrar es, pues a veces que empezamos a ver borroso, que nos molestan las luces de por la noche, o que empezamos a tener dificultad en hacer tareas que parecían al principio, bueno, de las más complejas, por ejemplo, la conducción nocturna, o ahí es donde más vamos a notar el inicio del proceso. Doctor, la buena noticia es que hay una cirugía de cataratas que nos deja estupendas, claro. Entonces, esa es la buena noticia, ¿no? Que tiene cura. Exactamente. Mientras otras patologías que vamos a presentar tienen peor cura o una cura más compleja, la cirugía de la catarata sí que produce una resolución de este proceso y muchas veces no solo recuperamos la visión que hayamos estado perdiendo, sino que a veces nos da la posibilidad de corregir
lo que hemos hablado, la presbicia, que está en la tosa a partir de los 40-45 años, y también la vamos a poder corregir en ese momento. ¿Qué me va a contar, doctor? ¿Qué me va a contar de la presbicia? La sufro en primera persona. Mil gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Un placer, muchas gracias. Que venía por ahí mis penas, que muchas veces que no veo, y sobre todo por la mañana y por la noche. Soy como ciega. O sea, la vas viendo así. soy como ciega. a primera Las hora cosas de la edad, y a Pablo. última. ¡Ay, qué desastre! No me digas esto, María José. Sí, yo fui cumplir los 50. Mira que me mantuve bastante bien, ¿eh? Yo me operé de miopía hace muchísimos años. La verdad que estaba súper contenta y me dijeron, bueno, vas a tener calidad de visión 10, 12 años. Pues he estado casi 20. Uy, qué bien. Muy bien. Oye, qué bien, pero qué bien, fue cumplir los fantástico. 50 Nada, y ya las desastre. gafas. Ay, que les hemos preguntado a ustedes también, a los malagueños, justamente por esto, por si hacen revisiones de la vista, a ver qué nos han dicho. Vean. Bueno, pues no vamos a la encuesta. Venga, nos la ahorramos. Venga, pues nos vamos con los temas que nos va a contar de actualidad. Como tenemos a María José Vidal aquí, pues que nos lo cuente Venga, directamente. vale. Yo os hablaba de lo del refuerzo de Internet del Ayuntamiento porque es una de las noticias del día, Claro. ¿no? El Ayuntamiento lo que ha dicho es, si se repite el apagón, nosotros seremos un poquito más fuertes. Dice que el Centro de Control General del Ayuntamiento aguantó muy bien, pero que necesitaban una red externa para que este tipo de asuntos no compliquen todavía más la situación, y se han conectado a eso que yo os decía, al satélite de Elon Musk, que es el que te proporciona conexión a Internet fuera del entorno donde tú estás teniendo problemas, ¿no? Me pareció una noticia chula, que nos aprendamos el nombre, se llama Starlink, el sistema, sí. Y bueno, pues si alguien nos pregunta, pues ya lo tenía Pues ahí ya lo tenemos. encima de la mesa. Asunto del día, pues la decisión de la Junta de Andalucía de no dar más licencias de VTC, que nos ha parecido un tema súper importante. La Junta de Andalucía lo que ha hecho es justificar todo esto, centrado especialmente en la situación de los taxistas. Ha dicho, no... Y crecimiento desmesurado, ¿eh? Sí. Dicen en la nota de prensa. Crecimiento desmesurado. Ojo, cuidado. Han calculado cómo viajamos, es decir, para que utilice una persona un VTC, pues no merece la pena. Otra cosa es que el uso del VTC fuese de 4 en 4, 5 en 5, entonces ya, oye, mira, estamos siendo más ordenados. Y la situación de los taxistas. Hemos hablado con ellos con la intención de que nos hagan un balance. Ahora en un ratito tendremos la posibilidad de que nos cuenten exactamente cómo han recibido la noticia. Mira, y hay otra historia que nos lleva hacia Asia. Cuéntanos. La primera es lo del vuelo a Hacia Seúl, Asia. que nos ha parecido maravilloso. El vuelo a Seúl, porque mira, yo no había pensado nunca en lo de ir a Seúl, pero igual ahora que lo tenemos así tan cerca, te Oye, y es cepillas. un buen destino, ¿eh? ¿Sí? Es un buen destino, sí. Málaga, Seúl hay 10.500 kilómetros de un tirón. Vuelos charter, 4 veces a la semana está programado. ¿4? Y estamos dándole la vuelta al tema para ver qué conexiones económicas, culturales, turísticas tenemos con Seúl como para que sea tan importante que haya una conexión de este tipo. Y esto nos ha llevado al puerto y a hablar del éxito de los coches chinos. Que seguro que habéis visto esa imagen del puerto de Málaga cubierto de vehículos fabricados en China. Bueno, pues por lo visto han tenido un incremento de ventas del 120% y es uno de los asuntos destacados para ver por qué se compran coches chinos. Porque son más baratos. Pero Ya te lo digo yo. ¿qué dejamos de ganar? Con los más baratos? O sea, Pues el eso, pobre es lo compra dos que, veces. pues eso es lo que hay que preguntarse, claro, eso es lo Pues que hay que eso. preguntarse. Pues esa es la historia. María José y María José, mil gracias a las dos. Ya ves. Ha sido un lujo teneros aquí con nosotros. Nos vamos a Gracias, Publi. Paula. 5 minutitos. Y 56 de la tarde, siguen viendo en directo Málaga aquí. Ahora saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga. Nosotros seguimos recuperando nuestras secciones habituales y hoy nos toca la sección con la protectora de animales. Carlos Portillo nos acompaña una temporada más. Bienvenido, ¿Qué tal? Carlos. Muchas gracias, tenía muchas ganas ya de volver. Además, muy bien acompañado, con Guinda. Cuéntanos, es maravillosa, qué calladita, además, qué buena. No da un ruido, Guinda. Guinda es buenísima. Lleva muy poquito tiempo con nosotros, una semanita con nosotros. La bajamos del CEPAN, donde su anterior familia la dejó, y al verla nosotros allí con esa carita de pena, con esa sensibilidad, con esa pena, con esa tristeza, dijimos, no la tenemos que bajar ya. Y aquí estamos con vosotros porque a ver si algún ciudadano ¿Quiere acogerla? Sí, la pueda acoger, la quiera adoptar,
porque es una maravilla, es súper tranquilita y es una abuelilla. Tiene 9 añitos. Tiene 9 años. O sea, podríamos decir que es una abuelita, ¿no? Sí, es una abuelita. Muy tranquila. Sí, ya sí. no te va a dar la lata. Las cosas positivas, que ya no hay que enseñarle nada porque ya lo sabe todo. Totalmente. Y que además está acostumbrado a vivir en un hogar. Sí, sí. Y esa es la pena que nos da porque ahora de la noche a la mañana te ves viviendo en una jaula, pues eso es un shock emocional para el animal. Por lo tanto, nosotros intentamos, como protectora, intentamos que ese trance dure el menor tiempo posible. De ahí a nuestra urgencia para buscarle una casa de acogida o adopción. Es un problema bastante común en nuestra sociedad, Paula. Cuando estos animales suelen tenerlo, pues, personas mayores. Si esa persona mayor, ese abuelo o abuela en concreto, enferma, sus hijos la llevan a una residencia, en el 90% de los casos el animal sobra. Claro, no se lo puede quedar nadie. No se lo puede quedar nadie. O no hay nadie. interés en... Exactamente. Porque yo digo que muchas veces es cuestión de voluntad, sí, ¿no? Es más bien el interés. Muchas veces es una cuestión de voluntad y no Sí. tanto de poder o no poder como de tener voluntad de hacerlo, ¿no? Así es, así y es. acoger a estos Total. animales, ¿no? Son ganas y la gente no está por la labor de responsabilizarse de un animal ya mayor, pero es que este animal le va a dar los mejores años de su vida, los últimos años de su vida y se merecen lo mejor. Hay muchos animales como Guinda en la Sí. protectora de animales a día de hoy, Sí, Carlos. tenemos nuestro módulo de geriátrico. Perfectamente en geriátrico tendremos aproximadamente 30 animales. Guinda acaba de llegar ahora mismo, pero hay otros animales allí que llevan meses, y 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y son los invisibles de la protectora. Porque es mucho más difícil que se adopte a un animal ya con una cierta edad, Carlos. No es tan difícil, pero las cosas como son. La mayoría de las personas que vienen interesándose por la adopción vienen buscando cachorritos y que esa persona pueda educar desde pequeño. Estas criaturas ya tienen sus manías, sus cositas. Las personas mayores, claro. Pero, oye, está demostrado que estos animales siguen obedeciendo, siguen aprendiendo cosas nuevas. Da igual la edad que tengan. Da igual, da igual. Así que a ver si alguien que nos esté viendo está interesado en la adopción de Guinda. Tiene 9 añitos y bueno, y lleva con nosotros muy poquito tiempo. Así que ojalá que tengamos suerte y podamos poner hoy la Guinda en el pastel. Ay, sería maravilloso. Sí? Carlos, situación de la protectora a día de hoy. Hablamos mucho, nos despedíamos a final de temporada con una situación complicada y prácticamente lleno absoluto en la protectora, si no lleno absoluto o más. Seguimos igual. ¿Y cómo hemos arrancado la temporada, Carlos? Es verdad, estuvo Carmen aquí la última vez, y estuvo actualizando los últimos datos, y a día de hoy seguimos en la misma línea, con casi 500 animales. Y nos siguen, ya no nos dejan nada más cachorros en la puerta. Además, ya nos están dejando animales atropellados. Animales atropellados, que con tal de no llamarnos a la puerta, la otra noche nos dejaron a un gato atropellado. Madre mía. Y yo personalmente tuve que salir a las 11 y pico de la noche a por el gato, porque le pilló al trabajador nocturno allí. Y tuve que ir y llevarlo a urgencias veterinarias. El gato, el pobre, no se pudo hacer nada por él porque llegó fatal y al día siguiente falleció. Animalito. Pero la gente no está educada. Digamos que hace falta mucha sensibilización por nuestra parte, por supuesto, para llegar a estas personas y educarles de qué tienen que hacer en estos casos si tú te encuentras un animal atropellado, como fue ¿Qué hay que hacer el en otro estos casos, caso. Carlos, para que todos lo sepamos, en caso de que nos pase algo parecido? En estos casos se debería llamar a la policía local. La policía local se pone en contacto con el Servicio de Recogida de Animales, que es una empresa, y ellos se encargan. ¿Qué pasa? La gente lo más rápido se bloquea en ese momento y es totalmente lógico. Normal también, lógico. hay que ponerse en la situación es totalmente lógico. Por eso decimos que es normal que por nuestra parte
tengamos que educar en ese aspecto. La persona, pues claro, se bloquea, coge el móvil y dice, ay, protectora de animales, ¿dónde está? Sí, y voy y lo llevo y allí lo dejo. Nosotros, el timbre ya no funciona fuera del horario de atención al público. ¿Vale? Tenemos un trabajador allí de noche. Pero tampoco puede estar toda la noche. Pero la gente, no, las personas que van, pues directamente dicen, bueno, yo lo dejo aquí. Yo me y ya ellos sorprende, se hacen Carlos, cargo. porque siempre que vienes me dices lo de los cachorros, pero no, Sí. no hay que esterilizar cuando tú tienes un animal. No estás Es obligado a obligatorio. Si esterilizarlo. está identificado mediante microchip, es obligatorio. Los que no están esterilizados es que no tienen el microchip instalado, que son muchísimos, Hay muchos perros Claro. o gatos que se Sí, encuentran sí, en sí, esa sí. situación. Totalmente. Se quedan embarazados y tienen Eso los es, cachorritos. Y los eso cachorritos es. acaban en la protectora. Así es. Así es. De hecho, la semana pasada nos entró también una camada de 4. La verdad que tenemos muchísima suerte porque tenemos una red de casas de acogida importante. Nos harían falta más, porque lo de los cachorros es tremendo, sin cesar, o sea, es continuo. Nos haría falta hacer un llamamiento para que los ciudadanos... ¿Qué tiene que tener una casa de acogida de este tipo? Carlos, ¿qué características tiene que reunir? Paciencia. Paciencia porque a esos cachorritos... Claro, porque los cachorritos dan mucha lata, claro, exactamente, pobrecitos. y necesitan cada 3 horas darle el biberón. Y oye, tienen que ser personas que tengan experiencia en eso. Experiencia y disponibilidad, diría yo y también. disponibilidad claro, horaria, de tiempo, porque ¿no? tú no porque puedes claro, llegar, cada 3 sí. horas difícilmente una persona trabajadora va a poder estar dándole el Al día biberón a siguiente los estás con unas cachorritos. ojeras que Claro. dices tú, no, es que tengo un cachorrito, pero hay muchísima gente así, la verdad. Pero lo primero, paciencia, total predisposición. Y tercero, que vas a hacer un bien que es precioso porque estás sacando adelante a ese animalito. Bueno, entiendo, la buena noticia, Carlos, es que salen, quiero decir. Sí, salen. Los cachorritos Sí. Que lo sí que pasa, encuentran un los lugar. cachorros salen, pero los que tenemos en la protectora cuesta que salgan. Porque como se están adoptando los cachorritos, los que tenemos allí, Ya. cuesta Esa un es la poquito. noticia más triste. Por Sí. eso siempre traemos nosotros ejemplos como Guinda, ¿no? Que Sí, son los que más sí. trabajo cuesta. Totalmente. Pero bueno, al ser pequeñita, al ser tranquila, es otra historia. Así que, no sé, a mí me da que Guinda va a tener suerte, porque los pequeñitos que yo siempre he traído aquí a vuestro programa... Sí, es verdad, hemos tenido han mucha tenido suerte, ¿eh, Carlos? Sí, sí. Hemos tenido siempre mucha suerte con los animales que traes aquí, así que esperemos que con Guinda también se cumpla. El mes que viene os lo esta diré, suerte. a ver qué Venga, tal. Pues tú nos cuentas, a ver qué pasa con Muy bien. Guinda. Nosotros les contamos ahora que la campaña de la castaña en el Valle del Genal afronta este año un escenario más favorable respecto a los últimos años gracias a las abundantes lluvias registradas durante el pasado otoño. Sin embargo, la falta de mano de obra puede poner en peligro la recolección. Para hablar sobre este asunto, saludamos a esta hora a Nicolás Rubio, que es gestor de Cooperativa Castañas Genaljuacil. Bienvenido, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes, desde el municipio de Genaljuacil, Cooperativa de Castaña. Explíquenos, ¿cómo es la andadura de la cooperativa? Pues la andadura de la cooperativa, vamos a resaltar que al tercer año se ha conseguido abrir. Desde 2021, que solo se recepcionaron 7.000 kilos, ha estado cerrado por problemas de avispilla, problemas de climatología, etcétera. Y este año estamos súper orgullosos por haber conseguido hacer la apertura. Y parece que no va mal. Hasta la presente, pues tenemos 17.000 kilos recepcionados ya y se espera llegar a los 25.000. Algo que si no hubiese sido por la cooperativa, pues estos socios difícilmente saldría este producto al exterior. Porque este año hay más castañas, Nicolás, que otros años. La verdad que este año la castaña ha mejorado bastante. Se ha eliminado prácticamente el tema de la avispilla y la climatología, como les he comentado, en invierno ha llovido un poquito más que otro año. Por lo tanto, ha mejorado muchísimo más. ¿Y ha comenzado ya la recolección de la castaña? Ya ha comenzado la recolección, ya le he dicho que hemos recepcionado 17.500 kilos y esperamos llegar a 25.000 kilos. Para mí esto es novedoso, si quieres le hablo un poquito del tema. Sí. Novedoso, ¿por qué? Porque me han adjudicado la presidencia y he tenido que ponerme un poquito al día. Lo primero que he realizado ha sido un curso intensivo de pymes, puesto que yo no tenía conocimiento casi del tema. Y segundo y principal,
una visita o entrevista en el mes de septiembre con todas las cooperativas de la zona, Pujerre, Gualeja, Cartagena, Jubric, etcétera, puesto que no había ninguna relación con las mismas. Sí. Y creo que es necesario estar en contacto en la serranía, en ventas, precios, etcétera. Y otro tema muy importante es el contacto con proveedores existentes y nuevos. He tenido bastante ayuda de los grandes mayoristas de antiguos que venían a la cooperativa y nos están ayudando bastante. Hasta la presente no hemos tenido problemas en la exportación. Incluso estamos vendiendo, hay dos tipos de castaña, la pilonga y la corriente. Sí. La corriente en la serranía de Ronda ha fracasado un poco. Genalguacil lleva 5 días desde que está todo cerrado exportando la castaña corriente. Nicolás, yo quería preguntarle... Sí, perdón. Yo quería preguntarle por la mano de obra. ¿Hay mano de obra para recoger la castaña? ¿O hay problemas? La mano de obra es una mano de obra familiar. ¿Familiar por qué? Porque la castaña tiene un bajo precio en el pequeño agricultor y solamente es familiar. Lo que queremos es, con respecto a la cooperativa, implicar a toda la comunidad. Y para ello, ya que una cooperativa, la única que tenemos en Genalguacil, ha habido 3, pero las 3 han fracasado. Y esta cooperativa nos hemos propuesto sacarla hacia adelante y parece ser que lo estamos consiguiendo. ¿Y implicamos a la comunidad cómo? Pues la estamos implicando. Lo primero que yo he hecho es, hemos invitado al alumnado del Colegio CPR Serranía, Almazara de Genalguacil, a realizar el próximo viernes una visita, donde yo seré el monitor. ¿Por qué? Porque he sido maestro en el Valle del Genal durante 30 años. Le explicaré el funcionamiento a los niños, pasaremos a ver tipos de castaña, etcétera, etcétera. Y otra idea que vamos a realizar para implicar a la comunidad es, al finalizar la campaña, el día 25, que lo digo hoy, la primera vez, el día 25 de octubre a las 5 de la tarde vamos a hacer una tarde de convivencia, realizando en las instalaciones el típico tostón de castaña, que en 4 décadas nunca se ha realizado, pero con la iniciativa también de invitar a personas mayores y personas vulnerables que se encuentran solas en su domicilio. Les vamos a ayudar en transporte y los vamos a trasladar a la nave. Son los 2 retos que tenemos por ahora. Bueno, pues nos ha encantado esa iniciativa, Nicolás, del día 25, que también va a ayudar a esas personas. Nicolás, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Mil gracias. Perdone. No me deja hablar. Pues la castaña, a la que hemos querido dedicar parte del programa de hoy, estamos llegando ya al final del programa, pero saben que siempre antes de despedirnos nos gusta darles algunos apuntes culturales en nuestra agenda. Cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con la compañía de Nacho Duato, que mañana se subirá a las tablas del Teatro Cervantes dentro del Festival de Danza. Con ellos les decimos hasta mañana, cuando volvemos como siempre a partir de las 11:30 de la mañana para seguir contándoles toda la actualidad de la ciudad. Gracias y hasta mañana.